Ya estamos en comunicación con Paola Suban, de la encuestadora Suban Córdoba. Paola, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Paola, muy Un bien, placer. muy bien. Hemos estado atestiguando que el tema de la semana ha sido ganancias. Sabemos que ustedes han hecho un estudio, nos los han enviado. Te quería pedir que empecemos con vos haciéndonos un comentario respecto de estas mediciones y respecto de cómo ha impactado o puede llegar a impactar la medida del ministro de Economía en este escenario preelectoral. Bueno, siempre en términos de opinión pública y de percepciones, ¿no? Que es eh, los estudios que nosotros hacemos. La verdad es que las medidas han impactado muy positivamente. Más del 65% de los encuestados y encuestadas a nivel país acuerdan con que son medidas positivas. Eso no quiere decir que esto se traduzca en un rédito electoral para el candidato oficialista. Creo que, y además así los números lo indican, son medidas que están evaluadas positivamente, pero que también están indicando que no son suficientes para responder a las necesidades urgentes de una gran cantidad de argentinos y argentinas que están en una situación muy compleja. Le escuchábamos a Gabriela Origlia hablando recién del índice de inflación. Es el tema que más preocupa hoy por hoy. Y estas medidas, la verdad es que, como decía, tienen una valoración positiva, pero están orientadas a un sector de la sociedad que hoy por hoy es reducido, al cual efectivamente les mejora su capacidad salarial, pero hay todo un universo de personas que no están comprendidas todavía en estas medidas, como son, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en situación de informalidad, que en nuestro país lamentablemente son muchos. Hay anuncios sobre nuevas medidas, sobre propuestas de implementar una especie de IFE, de ingreso familiar de emergencia, que se están evaluando en estos momentos y por eso estamos iniciando una nueva medición para ver si esto tiene una aceptación en la mayoría de la población o no. La incógnita siempre está en torno a si esto impacta en el resultado de las elecciones, ¿no? De octubre, cómo el escenario electoral se va a ir configurando en torno a estos anuncios eh, y si las propuestas del oficialismo tienen efectividad o no, y si las propuestas de la oposición logran tener mayor efectividad o no en esta campaña, que ya ha iniciado con toda su fuerza y su potencia. Paola, ¿considerás que Sergio Massa con este paquete de medidas económicas ha logrado instalarse en la agenda y sin lugar a dudas cambiando su estrategia, considerando cómo venía con respecto después de las PASO, ¿no? Daba la sensación de que Javier Milei había copado absolutamente todo y ahora se percibe algo distinto con respecto al candidato y ministro. ¿Qué opinas al respecto? Mira, nosotros hemos hecho 3 mediciones desde las PASO hasta ahora y estamos en este momento haciendo una nueva medición. Lo que hemos podido observar es que la tendencia de Javier Milei ha seguido en crecimiento con respecto al resultado de las PASO, mientras que la tendencia de Sergio Massa se ha quedado con apenas un par de puntos más con respecto a al resultado de las PASO. En el caso de Patricia Bullrich, ha perdido caudal electoral a manos de Milei, es decir, los mismos puntos que ha perdido Juntos por el Cambio los ha ganado Javier Milei, mientras que Sergio Massa se ha mantenido más o menos estable con algunos puntitos de diferencia, pero que no han tenido todavía
la potencia de poder acercarse a Javier Milei. Tenemos que tener en cuenta que Sergio Massa ha tomado medidas como ministro de Economía, es decir, medidas que impactan en lo inmediato, que intentan desactivar algunos focos de tensión en lo económico, pero no ha presentado todavía sus propuestas de campaña. Bien. No hay todavía una plataforma de Unidos por la Patria que indique cuáles son o cuáles serían las medidas a tomar en una futura presidencia de Sergio Massa, con lo cual es bastante difícil evaluar si esas medidas van a tener un real impacto electoral. Yo supongo, quiero pensar que a partir de ahora, que comienza ya en su periodo legal la campaña electoral, se van a hacer anuncios en ese sentido y podremos tener más precisiones con respecto a las propuestas de Sergio Massa. Paola, el tema de la semana, sin lugar a dudas, fue la sesión en la Cámara de Diputados. Massa ingresó el proyecto para elevar el piso de ganancias. Milei terminó votando el mismo proyecto que el FIT, se dividió Juntos por el Cambio. El mismo interbloque federal se dividió, la CGT hizo una enorme movilización a las puertas del Congreso. Digamos, da la impresión de que en el microclima de la política tuvo una enorme significación este movimiento del ministro. ¿Es presumible? ¿La gente está mirando todo eso para definir su voto? ¿Realmente está viendo qué votó cada diputado, cada fuerza en la Cámara de Diputados para calibrar su voto? ¿O las preferencias de la gente pasan por otro lado o ven otras cosas para definir a quién van a apoyar en las elecciones? Absolutamente no. No están mirando las votaciones en el Congreso de la Nación. Es un tema que obviamente concentra mucha atención en el círculo de la política y en el círculo mediático, pero la ciudadanía no está siguiendo ese tema o esos debates. Sí, por supuesto, presta atención a aquellas medidas que puedan impactar de manera directa en su bolsillo a fin de mes. Con respecto a si eso puede modificar el voto o no de cara a octubre, mira, en las mediciones que nosotros hemos hecho preguntamos qué tan definido tenía el voto para octubre y hemos encontrado que más del 80% del padrón electoral ya tiene definido su voto. Hay un 15% que dice que todavía no lo ha terminado de decidir y hay muy pocos indecisos, al menos lo que podemos medir. Paola, por último, y agradeciéndote este contacto, ese 80%, agradeciéndote el contacto, última preguntita y te pido brevedad, por favor, ese 80% que ya tiene definido su voto, ¿lo sostiene desde las PASO, lo va a repetir ahora o se expresa algún cambio? El corrimiento que hemos encontrado ha sido un corrimiento de unos 5 o 6 puntos de Juntos por el Cambio hacia Javier Milei. Una gran parte de los votantes, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, votan a Patricia Bullrich, pero casi la mitad se reparte en el resto de las fuerzas, sobre todo en Milei, con lo cual es muy probable que veamos un crecimiento de Javier Milei y un decrecimiento de Patricia Bullrich en octubre. Paola, muchísimas gracias por este contacto con Alfil. Gracias, súper amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, este entonces el análisis de la analista política Paola Suban con datos recientes de una encuesta realizada el 11 y 12 de septiembre. Con esta información nos vamos al corte. Así es, y volvemos con Dirte Ortiz. Dale.